Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Hola, gracias por acompañarnos en DEDUN Radio una vez más. Carolina Gómez Montoya es docente de comunicación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde hace 15 años. Además es educadora y directora en el Colegio Científico de Cartago. En este episodio conversamos sobre las competencias socioemocionales, comúnmente conocidas como habilidades blandas, que son aquellas competencias personales y sociales que facilitan las relaciones humanas y que nos permiten desenvolvernos asertivamente en todas las áreas de la vida, incluyendo, claro, el campo laboral. La agilidad emocional, el pensamiento crítico, la comunicación, la toma de decisiones y la adaptabilidad son algunas de las más importantes. Yo soy Carolina Campos, bienvenidas y bienvenidos a DEDUN Radio. Carolina Gómez Montoya, muchas gracias por estar con DEDUN Radio, bienvenida, ¿cómo estás este día? Gracias, Caro. Bueno, primero, bendecida porque la locutora tiene un nombre precioso, ¿verdad? Como yo. Así es. Así que la dinámica va a ser muy interesante porque va a ser entre caros. Entre caros. Y mira, no, me encuentro muy bien, muy contenta y muy motivada y muy agradecida también de que me tomen en cuenta para este proyecto tan bonito del DEDUM. Así que pues aquí estamos pues a dar una humilde opinión de este tema tan importante que traemos hoy. Así que bueno, espero que les pueda ayudar un montón a todos estas gotitas de sabiduría a través de los años que he podido cosechar. Caro, te voy a pedir que nos contés dos anécdotas. Una donde tengas recuerdos de una o un profesor que haya tenido buenas habilidades blandas o competencias socioemocionales también, donde vos digas, esta persona tiene un carisma, y otra donde se refleja lo contrario, la falta de esas Ajá. habilidades blandas. Claro, de hecho, mira, voy a empezar primero por la negativa. Cuando uno piensa en los profes y en lo que uno se deja de ellos, creo que a veces uno trata de pensarlo en temas académicos, pero a veces no te da el insumo, ¿verdad? Para pensar en algo académico, sino más bien lo que uno recuerda de los profes es lo que te dejaron a nivel de tal vez de enseñanzas personales, ¿verdad? Hay muchas personas que pasan por nuestra vida que son maestros de vida, ¿verdad? No necesariamente solo formadores académicos. Con este profesor me pasó en secundaria, estamos hablando que yo estaba ya en quinto año, yo salí de un vocacional aquí en Cartago, y este profesor por un tiempo fue como muy autoritario en las clases, ¿verdad? Muy metódico, y me acuerdo que yo llevaba una situación muy compleja con él porque era muy serio, porque no compartía con nosotros, nunca había un insumo adicional a lo académico. Y eso es muy difícil porque entonces vos sabes que solo vas a recibir la materia, pero como era una dinámica también de taller, era muy difícil también porque ya pasábamos a lo de taller y él siempre muy serio, también porque éramos muchas mujeres. Creo que a veces también los profesores hombres no saben muchas veces cómo sobrellevar la clase cuando son muchas mujeres, ¿verdad? Por todo el tema de acoso y que esto está tan en boga en la actualidad. Entonces él era muy dictatorial y me acuerdo que llegó un punto en que hasta se volvía tedioso. No sé si tenés conocimiento que así es como nace precisamente la fobia escolar. La fobia escolar nace porque el profesor no tiene un buen trato con uno, porque de pronto se limita solo al académico, porque entonces vos no ves como un interés adicional más que eso que te están enseñando. Y entonces llegó un punto en que yo me acuerdo que yo hablaba con mis compañeras y les decía, es que ya este curso no, o sea, qué feo, yo no sé si seguir en el colegio. Imagínate que hasta uno pensaba en traslado precisamente por cómo era el profesor. El tema es que la situación se volvió tensa y el profesor decidió conversar con nosotros, que eso fue, me imagino que un angelito se le apareció y le dijo, usted tiene que compartir un poco más con el grupo y conversar a ver qué pueden mejorar, especialmente porque pasábamos muchas horas juntos, era de la semana, era la mitad en el área académica y la mitad en taller, que era con él. Entonces imagínate que compartíamos 2 días y medio enteros, desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, y esta dinámica era fatal, muy tensa.
Él después conversó con nosotras y él mismo, con una humildad muy bonita que se la reconozco, de hecho él ya falleció, que él nos dijo, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo? Ayúdenme. Y yo dije, qué bonito, porque pasó de ser un profesor autoritario, de impartir solo su materia, su conocimiento, nos dejó ver ese lado humano que permitió un vínculo. Claro, eso fue maravilloso y te estoy hablando que eso fue en quinto. Fue mejorando toda la situación y aquí voy a irme a la experiencia positiva. Ya en sexto, resulta que nosotros nos dedicamos a visitar empresas para ver cómo era la dinámica de eso que estábamos estudiando. Y la anécdota linda que te tengo es que en una de tantas que íbamos a visitar una empresa, él después nos dijo, bueno, hoy les tengo una sorpresa y nos llevó al Museo de los Niños. Ese día, en la mañana estuvimos en la empresa y en la tarde nos llevó al Museo de los Niños. Claro, vea, eso yo lo recuerdo como si fuera de los regalos más maravillosos que me dio la vida, porque jugamos, y ya algunas teníamos hasta 18 años, pero parecíamos chiquillos. Yo no conocía el Museo de los Niños. Y ahí fue precisamente también donde yo entendí que los espacios académicos también tienen que tener este otro tipo de espacio lúdico, este espacio de socialización, porque hasta el profesor empezó a tirarse en el tobogán con nosotros. Dos anécdotas de un mismo profesor donde él se entregó al cambio, donde él fue un poquito más flexible y donde él vio que si seguía por el camino del autoritarismo, poco iba a lograr y que más bien yéndose por el otro, logramos mucho. Le dedicamos la graduación, tuvimos una relación muy linda y estuvimos en contacto por muchos años hasta que él ya falleció. Así que, y esos espacios también, la jugadera y todo eso te ayuda mucho también a desarrollar otro tipo de habilidades blandas, ¿verdad? Como es la socialización y la comunicación. Y bueno, y una experiencia muy linda y siempre voy a asociar el Museo de los Niños con este profesor definitivamente. Qué bonita anécdota. Lo que me gusta es que Sí. pensé que iban a ser dos profesores diferentes, ¿verdad? Que el policía bueno y el policía malo, Ah, pero no. sí, sí, sí. Más No, interesante porque fue un cambio de actitudes, es decir, sí se puede. Hay e- una voluntad ese ahí. es, ese es el punto, Caro. Mira, que a mí no me puede decir un docente, cuando hablamos de estos temas, no me puede decir, ah, no, pero es que yo ya soy de la vieja escuela, yo ya no cambio. No, pero yo me acuerdo de mi profesolera y yo digo, pero él cambió y tenía muchos años. Usted a mí no me puede decir que usted no puede hacer una transformación en su metodología o una transformación curricular, porque nosotros no somos seres humanos acabados. Cuando a mí me dice, ah, no, yo ya no aprendí como ya no aprendió, pero usted no está muerto, usted Mm, sigue vivo. ujú. Sí. Ayer estaba viendo una psicóloga que decía, una psicóloga española que decía que es cierto que muchas neuronas se van muriendo, pero también muchas Ah, neuronas se van regenerando porque el cerebro, por la plasticidad cerebral que tenemos, ujú. esa capacidad de recuperar, de regenerar, que no es fácil, que Sí. no es que es ya, pero que sí es Ujú, posible. Tenemos ujú. otro episodio con el profesor Luis Piedra García de la Ah, Universidad de Costa Rica, donde él nos habla sobre la inteligencia emocional, entre comillas. Ahí hay todo un tema con la claro, inteligencia emocional, ¿verdad? sí. Sobre las emociones del aprendizaje. Es un episodio muy bueno que les recomiendo que escuchen. Lo que me gustó de esta conversación con él es que no hablamos de las emociones como por encima. Con las emociones siempre está esto de ser buena gente, llevar un confitito, hablarle en diminutivo a las personas, que estén contentas, chinearlas. Ese es el Ajá, concepto que tenemos de las emociones, como que no es algo ni racional, ni estudiado, ni científico, pero ujú. resulta que sí, ¿verdad? Claro. Y de hecho, me gusta más llamarle competencias socioemocionales, aunque sea muy grande el nombre, Ah, pero muy bien. me parece más de respeto que habilidad Sí, sí, blanda, sí. porque Más además blando es profesional. como suave, que no tiene tanto valor. Sí, sí, porque lo duro es como lo más resistente y lo blando incluso hasta hay que tener cuidado, ¿verdad? Incluso con esta clasificación de las generaciones, porque decimos habilidades blandas, es como hablar de una generación blanda, ¿verdad? Una generación suavecita, delicada, a la que no se le puede decir nada. Sí, claro, es mejor hablar definitivamente de competencias emocionales o atributos, claro. Entonces, mira, yendo a esta introducción, ¿verdad? ¿Dónde se puede decir que un docente aprende una habilidad blanda? ¿Se aprende la habilidad blanda, mejor dicho, o es algo con lo que nacemos y ya no hay forma de aprenderlo? Sí, mira, eso es súper interesante y la literatura nos abarca las dos vertientes precisamente en este tema. Mira, lo que dicen muchos expertos es que sí, son rasgos de la personalidad.
Hay unas de estas competencias que son rasgos de la personalidad, por lo tanto, sería como adentrarse o desviar la pregunta a, ¿vos aprendés tu personalidad en la escuela? ¿A vos un profesor viene y te dice cómo tenés que ser, ¿verdad? Propiamente en tu forma, ¿verdad? En tu forma de desenvolverte y de pensar. Entonces, esto también nos lleva a analizar de que, pues no, porque la personalidad, primero, nunca se termina de formar, ¿verdad? Yo sigo creando mi personalidad. Evidentemente hay rasgos que llegan a asentarse a ciertas edades, pero definitivamente seguimos transformando porque no somos seres acabados. Y esto quiere decir entonces que hay varias competencias emocionales socioafectivas que nosotros definitivamente vamos desarrollando a través de la vida, de la mano de nuestra personalidad. Te voy a dar un ejemplo, todo lo que son las habilidades comunicativas. Por ejemplo, yo me acuerdo desde chiquilla que yo era muy hablantina, siempre me acuerdo que era hablantina y me regañaban mucho en la escuela. Mi mamá me decía, Carolina, es que usted habla mucho, le mandan boleta. Incluso me acuerdo una vez que una profesora me dijo, le voy a poner un 50 en la nota de conducta porque usted habla mucho. Claro, y era interesante, pues yo no entendía por qué me llamaba la atención, pues yo tenía mucha información que dar. O sea, yo tenía que hablar en clase, yo tenía mucha información y no entendía por qué no había ese espacio para que yo pudiera conversar. Entonces, a partir de esa habilidad comunicativa, ve qué curioso, fue también donde yo descubrí mi vocación profesional de ser docente, porque yo dije, yo como docente, nadie me va a callar, al contrario, soy yo la que voy a hablar un montón en clase, pero me va a encantar mucho porque los estudiantes van a hablar. Ve qué interesante como un rasgo de la personalidad que se convierte en una competencia esencial de la vida, como son precisamente los atributos comunicativos, vinieron incluso a marcar mi vocación, a lo que yo me dedico. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto, sí hay una parte de la habilidad blanda con la que vos vas desarrollando. No puedo decir si es que naces con ella, porque no nacemos hablando, ¿verdad? Nacimos llorando, bueno, nacimos comunicándonos, por supuesto, pero creo que sí, vamos con ciertos insumos, la familia obviamente interviene mucho, tu contexto interviene a desarrollar gestión de las emociones, que también es una habilidad o una competencia importantísima. Y está también este otro, claro, de que si más bien se desarrolla, ¿verdad? O si más bien la universidad te las puede enseñar. Mira, me estaba fijando en la malla curricular de cuando yo llevé mi carrera, que es enseñanza del castellano y la literatura. Estaba viendo, digo, yo solo voy a alinear qué llevé yo para tratar de identificar cuál de estas materias me dio a mí insumos para desarrollar mejor las habilidades blandas o mis competencias socioafectivas que yo tengo en la actualidad. Mira, y te puedo hablar de 2 cursos nada más. Y te los voy a precisar en 2 enseñanzas esenciales. Primero, psicopedagogía del adolescente, que la profe, que ya no me acuerdo, solo sé que se llamaba Katia, pero te estoy diciendo que fueron hace 20 años. Esa profesora me dio una enseñanza de vida que hoy por hoy se la agradezco, que me ayudó también a desarrollar otras competencias. Me dijo, Carolina, el aprendizaje no se puede dar si no hay un vínculo con el estudiante. Primero es el vínculo y después viene la enseñanza y el aprendizaje. Y la otra enseñanza, que fue en el de didáctica, precisamente en fundamentos de didáctica, ahí si no recuerdo, la profe les quedó mal, que ella me dijo, si usted se aburre en su propia clase, estamos mal desde la didáctica. Y yo decía, ah, sí, por supuesto. Entonces no es que yo me disfrazo de payaso y les llevo confeti a mis estudiantes, claro, pero la clase yo la planeo de tal manera que yo digo, ah, pucha, qué chido, no es por nada, pero hay días que yo digo, o sea, una palmadita en el hombro porque la clase me quedó muy linda, porque es interactiva, porque ellos se pueden expresar, porque me salgo del currículum, porque, en fin, todo el currículum oculto, ¿verdad? Del que te hablan los teóricos, de esto también va de la mano la habilidad blanda o la competencia socioafectiva, porque cuando te dicen que hay que ir más allá del currículum, hay muchos docentes que no saben de qué les estás hablando. ¿Cómo me tengo que sentar a escuchar anécdotas? ¿O será que...? Entonces, para volver a tu pregunta, sí, hay una cierta cantidad de habilidades que ya las traes porque son rasgos de la personalidad, pero hay otras que efectivamente vas desarrollando o que las vas potenciando a través de los diferentes espacios que en tu formación vas encontrando. Y estamos hablando de espacios no solo académicos, sino también espacios laborales, por ejemplo, porque también si vos comparás cómo es una Carolina cuando empezó a trabajar a la Carolina de ahora, que ya tiene
¿verdad? Más de 20 años de estar trabajando en esta de la docencia, sí son Carolinas muy distintas. Entonces, hay algunas que sí son rasgos de la personalidad y hay otras que vas desarrollando por incluso adaptabilidad al medio, por formaciones, ¿verdad? De espacios que han sido creados para eso y algunos también aprendidos por los golpes de la vida, porque creo que hasta los golpes de la vida te enseñan a desarrollar. Y para bien y para mal, porque a ver, Sí. esto que decís es súper cierto. No todas las personas tenemos que ser iguales cuando enseñamos. Cada docente tiene su derecho de tener su personalidad. No podemos Claro. pedirle a una persona que es tal vez un poco más seria o que es un poco más tímida o que habla menos, pues que sea igual que vos o como yo o que otras personas. No, no necesariamente. Ser un docente comunicativo no es solo eso, no es solo, ay, voy a hablar un montón y me voy a reír, les voy a decir cosas bonitas y tengo una voz bonita. Un docente puede tener su propia personalidad, su propia forma de expresarse o de relacionarse, pero aún así puede Claro. ser comunicativo, puede tener inteligencia emocional o agilidad emocional, Sí, puede ser empático, o sea, puede ser creativo. No es que, hablando en como hablamos los ticos, no es que tiene que ser un profe bombeta, no necesariamente No, tiene que ser un profe no, bombeta ni extrovertida o extrovertido sí, para poder ser no. un docente dinámico, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el colegio, ¿verdad? Aquí en el científico, ellos tienen cualquier cantidad de profes porque es una formación preuniversitaria, entonces tienen un profe diferente para muchas materias, incluso para el mismo español. Y yo siempre les digo, esto es como un abanico, ¿verdad? De alternativas, de la diversidad, porque tenés el profesor estricto, pero que igual se comunica, tenés el profesor tal vez un poquito más comunicativo, más charlatancillo, pero que también hace su trabajo. Es decir, eso es un estira y encoge. Yo con los años me di cuenta de que a mí no me funcionaba ser la profe amiga. Así empecé yo en mi trabajo, siendo la profe amiga, pero me bailaban. Pero es porque uno, empezando la carrera de la docencia, vos querés ser amigos de los chiquillos y vos querés llevarte bien y vos querés que te quieran. Después yo entendí que no se trata de que te quieran, se trata de que ellos valoren tu presencia sin necesidad tal vez de que haya algo afectivo ahí, ¿verdad? Es decir, si había que crear un vínculo, pero yo no puedo decir que yo voy a dar clases para que me quieran. Y también después intenté la profe autoritaria y esa menos me sirvió, porque eran más rebeldes, porque yo también no disfrutaba la clase, yo me amargué y yo decía, ¿a mí qué me pasa? Entonces, al final, Caro, vos tocas un punto muy importante y tiene que ver también con esto que yo mencioné ahora, la personalidad. Ser docente y desarrollar competencias socioafectivas o ser ágil emocionalmente, sí tiene, evidentemente va muy ligado con la personalidad. Y de ahí, por eso habrá tantas formas de enseñanza y por eso habrá tantos profesores con tanta diversidad en sus metodologías y también en su forma de ser, pero que al mismo tiempo es muy enriquecedor porque cuanto más esté un estudiante en contacto con diferentes profesores, desarrolla una habilidad, ¿verdad? Una competencia muy importante que es la adaptabilidad al medio. A vos te cambian un profe mañana y si vos ya venís habituada a que esto es algo regular, porque los profesores son seres humanos y algo les puede pasar, pero ya tienen un reemplazo, vos te vas adaptando mejor al medio. Y creo que eso es el regalo que le puedes dar a tus estudiantes y es prepararlos para que cada vez se adapten más al medio. El medio es demasiado cambiante. Nosotros no podemos definirlo. Hoy es hoy y mañana es otra realidad completamente. Ujú, exactamente. Y esa es una de las habilidades o competencias, eso que es adaptabilidad. Adaptabilidad, la flexibilidad es otra. La literatura habla de adaptabilidad, flexibilidad. Habla mucho también de la gestión de las emociones, ¿verdad? De ahí que hablábamos ahora de una mejor terminología, porque se le decía habilidades blandas más que todo porque era en contraposición de la habilidad dura, ¿verdad? Acuérdate que la habilidad dura es a lo que le llaman el conocimiento propiamente, física, química, biología, lo teórico. Entonces creo que la habilidad blanda, sí, un término que evidentemente es controversial porque de blando no tenemos nada, pero era como para contraponerlo a esta, ¿verdad? A esto que es lo duro, que es lo blando, ¿verdad? Pero es mejor hablar de competencias e incluso aquí vos te pones a pensar, ¿somos los seres humanos competentes en la actualidad para este mundo en el que estamos viviendo? Tan volátil, tan caótico, tan complejo. Estás escuchando De Dun Radio. Transformando la docencia universitaria.
te voy a contar también yo una anécdota. Bueno, no es una Ah, anécdota claro. personal, pero fue una anécdota que me contó una docente hace como, no sé, más de 10 años. Ella era una Ajá. docente universitaria, ¿verdad? Era docente de la carrera de enseñanza del francés y me Ujú. contaba una vez que ella tenía una estudiante que tenían que hacerle una adecuación porque ella padecía de pánico para hablar en público. Oh, Entonces, lo que la estudiante pedía era que la profesora no la pusiera a exponer frente a la clase porque a ella le daba pánico hablar en frente de la gente. A ver, está bien tener nervios, sí, sí. está bien como docentes sentirnos inseguras, inseguros, porque tal la estudiante a veces, ¿verdad? Me reta y me pone contra la Ujú, espada y la pared, o porque tal vez tengo miedo a enseñar un contenido del que yo también tuve dificultad para aprender, o que, qué sí, sé yo, hay muchas razones de por qué un claro. docente puede estar nerviosa, nervioso, eso es normal, pero yo me pregunto, ¿estaba esa persona en el lugar correcto? Entonces, ¿estaba esa persona en la Ujú, carrera ideal? Porque si vos no tenés las competencias o el deseo ujú, de adquirir la competencia de hablar en público, de comunicarte con estudiantes, de repente la orientación vocacional no estaba como muy bien, ¿verdad? ujú, Porque vos tenés que tener esa capacidad, habilidad de comunicarte con las demás personas, de hablar en ujú, público, de enfrentarte. Me ha pasado en otros trabajos también de compañeras que me decían, es que a mí no me ponga a hablar porque a mí me da miedo hablar. Dice, pero usted no es docente. Y ahí entramos en esto de así soy yo, no voy a cambiar. No, pero es que ah, como sí. docentes tenemos que adaptarnos, tenemos que hablar, tenemos que posicionarnos ahí, tenemos que interactuar. Está bien Ujú. no ser el payaso de la fiesta, está bien no ser el máximo conocedor de la materia que estoy enseñando, ¿verdad? Pero la comunicación, la relación interpersonal es una de las competencias, siento yo que fundamentales para un docente. Yo en el tecnológico doy cursos de comunicación oral y Ujú, comunicación escrita. En comunicación oral yo siempre les digo que es mi curso favorito porque es donde hablan ellos ujú, y yo solo soy la guía que les va pautando, mira, mejor hacerlo de esta manera, ahora mejor tal vez si te desenvolves de tal forma. Y por supuesto, vemos el tema de la glosofobia, que ese es el nombre a esta fobia de hablar en público. Y yo siempre comienzo con ellos haciendo una reflexión de que todo profesional, evidentemente hay carreras en donde tienen más peso en esto, pero todo profesional debe ser ágil en todo lo que es la comunicación. Es una demanda global. Tenés que ser bueno, tenés que comunicarte. Y yo siempre los vacilaba y les decía, es que apuesto que muchos de ustedes son hasta lo que les da pena gritar parada cuando no funciona el timbre del bus y se bajan allá como a los 4 kilómetros donde tenían que bajarse y pegues esa caminada y ellos se mueren de risa. Algo tan simple como poder decirle a un profesor, disculpe, es que voy a llegar tarde la próxima semana. Cosas tan básicas, tan esenciales. Aquí nos pasa también con los chicos del colegio. Y esto, por supuesto, lo que son las competencias comunicativas, tiene que ver incluso con la gestión de las emociones. Ve qué interesante, porque es que aquí se fusionan dos habilidades o dos competencias o atributos que vos tenés que desarrollar en tu vida y uno tiene que ver para poder sobrellevar el otro. Cuando a mí me dicen que es que les da pavor hablar en público, bueno, con más razón hay que hacerlo, porque el miedo hay que enfrentarlo, aunque suene algo muy cursi, ¿verdad? Y muy a lo Pablo Coelho, el miedo hay que enfrentarlo, eso tiene que ser tu motor. Y cuando yo los veo muy nerviosos, con más razón los pongo de primeros. No, profe, yo quiero ir de último o de última. No, usted va de primero. Y no solo eso, sino también que aquí de la mano, y es donde entramos los docentes también desde nuestras habilidades, desde nuestras competencias, ¿verdad? Socioafectivas y todo esto, trato de crear un ambiente en el grupo cómodo. Yo les cuento un chiste, ya se ríen y siempre les digo, ok, respire profundo, prepárese y comience. Es muy diferente a que, ok, comience. Y yo ahí con la rúbrica. ¿Ve la diferencia? El miedo a hablar en público, sí, claro, está científicamente comprobado. De hecho, a todos nos pasa, dice la literatura, que todos sufrimos en cierto grado la glosofobia. Algunos la vencemos de una forma, de diferentes técnicas, ya sea siempre llevando el apoyo. Hay otros que tal vez no la vencen también, pero igual no se rinden y lo siguen intentando. Yo he tenido estudiantes que se quieren descomponer cuando están exponiendo, pero con más razón hay que empoderarlos. Y de ahí también muy importante, que en esto también entra un poco el tema de la evaluación, las rúbricas tienen que estar siempre elaboradas desde un punto de vista más formativo que sumativo. De manera que también vos puedas decir en la rúbrica
¿qué hiciste bien? Muy bien, mira, sí, te temblaban las manos, pero qué buen tono de voz tenés. Tenés un muy buen tono de voz y de hecho lo varías, lo subís, lo bajas. ¿Ves? Eso lo va empoderando a la persona. Y dice, sí, claro, yo seré un temblor, seré una gelatina, pero la profe hoy me dijo que tengo un buen tono de voz. Y al final, yo siempre les digo, ustedes se agarran de lo bueno para ir venciendo lo malo. Que te tiemblan las manos cuando tenés un documento. Póngale un foldercito y ojalá uno que sea durito y eso te ayuda mucho y vas a ver que no te tiembla tanto la mano. Uno les va enseñando esos tipsillos, Caro, pero cuando vos decís también de que si yo estoy o no en la carrera y si ya yo digo que es que me da miedo hablar en público, sí, claro, es como que yo te diga que estudié precisamente enseñanza del castellano para secundaria y que yo te diga, y verás que no me gustan los adolescentes. De absurdo. Imagínate, ¿verdad? Total, Porque o no hoy, te gusta leer. A mí exacto, no vieras me que no gusta me leer, gusta leer. me da No, pereza. vieras que me va muy mal en ortografía. No lo logro. De Ujú. ahí que también, ¿verdad? Que creo que son las irreverencias y discrepancias que uno encuentra en la vida, como vas donde un nutricionista y el nutricionista está bien pochotón y vos decís, qué raro, aquí hay algo que no me suena. El problema muchas veces también de los enfoques vocacionales. Yo me acuerdo en el COBO, ¿verdad? Que no sé si se sigue llamando así en la UCR, yo una vez fui a hacer pruebas porque no estaba muy segura si a lo que me iba a dedicar yo iba a ser exitosa y me dan ganas como de volver y decirle si lo logré. Ellas me decían que me iban a hacer las pruebas, pero que al final de cuentas la única que sabía que estudiar era yo. Y yo decía, pero ¿cómo sé que voy a ser buena? ¿Cómo sé que tengo las competencias? Bueno, Caro, esta pregunta nos la hacemos todos cuando vos comenzás a experimentar en una carrera y todo esto, pero al final de cuentas es que la carrera no es que va a llegar helada de las habilidades y de las competencias y te va a decir, toma, Caro, todas las habilidades que necesitas aquí están y te tocaron la cabecita con una varita. Ojalá, ¿no? De hecho, yo ahorita hago un repaso de la universidad y yo digo, es que a mí en realidad fue la universidad de la vida la que me preparó en mucho sentido para lo que yo hago hoy. La UCR me dio la teoría, pero la práctica me la dio la vida. De Dun Radio. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Yo siento que también este espacio que tenemos hoy, Caro, que es de mucha reflexión, también es para como pellizcarnos un poquito qué está haciendo falta en términos de carrera de formación docente, porque estamos creando profesores con falencias. Y entonces es importante darnos cuenta que no es la falencia teórica, no, la falencia teórica, porque incluso ahí está San Google o ChatGPT o lo que vos querás, ahora te da la respuesta de todo. Estamos hablando de otro tipo de falencias, que es donde yo digo que las universidades tienen que hacer una revisión curricular sobre qué estamos haciendo a nivel pedagógico con los profesores, con esta formación docente, que tal vez no les estamos dando insumos y herramientas esenciales para poder desarrollar estas competencias. A ver, ¿será que las universidades que tienen carreras en formación docente están abarcando el tema de las habilidades blandas y cómo lo hacen? ¿Esto debería ser un curso, habilidades blandas o competencias? ¿O Ujú, debería ser un eje transversal? ¿O debería ser un tema que se ve es ujú. solamente un curso? ¿Cómo debería ser este aprendizaje del tema sobre habilidades blandas? Mira, es muy curioso. Yo pienso que sí a todo lo que acabas de decir. Es decir, tiene que ser un eje transversal, evidentemente, que venga a guiar la práctica en formación docente. Definitivamente, eso tiene que ser el foco. Porque lo que hace el docente en la clase, Caro, va más allá de lo académico. Si el docente cree que solo va al aula a impartir su clase y se va, está muy equivocado, porque trabaja con seres humanos. Y los seres humanos, evidentemente, somos muy cambiantes, muy complejos y muy caóticos. Y a partir de ahí eso cambia toda la dinámica de la clase. Está equivocado aquel que cree que lo tiene dominado todo académicamente hablando. Entonces tiene que ser un eje transversal definitivamente, pero al mismo tiempo vos tocas algo, tiene que ser una materia, imagínate qué difícil, habilidad blanda uno, habilidad blanda 2 y después práctica en habilidades, ¿verdad? Tendría que ser como toda una malla curricular. Yo siento primero que no debería ser como un curso en sí, sino más bien al ser un eje transversal,
debe haber un insumo de habilidad blanda en todas las materias de formación docente. Por ejemplo, la práctica docente, la práctica dirigida, Caro. Yo solo llevé una práctica dirigida. Creo que el nuevo programa que lo estaba viendo ahora sigue teniendo solo una, me parece, pero la práctica dirigida debería ser, por lo menos a lo largo de la carrera, una por semestre. Claro, muy utópico, ¿verdad? Muy utópico que estemos buscando centros para que los jóvenes que se están formando como profesores vayan y hagan su práctica educativa. Nos mandan a hacer observaciones, sí, claro, pero usted realmente aprende en la observación. Claro, la observación te genera preguntas, principio esencial del método científico, pero al final de cuentas, si vos más bien haces una práctica educativa cada semestre con un objetivo, ¿verdad? Que sería, si yo voy a ir una semana a un colegio y voy a impartir una clase donde puedo aplicar, no sé, lo que vi en fundamentos de didáctica. Esos espacios, ahí es donde vos comenzás a desarrollar habilidad blanda. Primero, salir de tu zona de confort. Segundo, te comenzás a dar cuenta si la docencia es lo tuyo o no. Porque nada más terrible que tener docentes frustrados, y tenemos muchos docentes frustrados. Y estos docentes frustrados son los que lamentablemente nos están echando a perder muchos estudiantes. Creo que todos los cursos deberían tener algo de habilidad blanda y ni siquiera es como que yo aquí lo planeo, son espacios espontáneos, porque creo que la enseñanza de la habilidad blanda también va de la mano con la espontaneidad y con lo que te va surgiendo del medio, porque el medio es el que te forma también. Yo me acuerdo, Cari, voy a contarles una anécdota muy bonita que me pasó en el tecnológico con un estudiante, que aquí es donde yo les digo salirse del currículum, ¿verdad? El currículum oculto. Y que creo que si no hubiera sido, porque ya yo tenía los años que tenía de experiencia, quién sabe cómo hubiera abordado la situación. Ellos tenían que analizar una película en el curso de comunicación, y entonces yo les llevo El muro de Pink Floyd. Imagínate, ¿verdad? Que aquí en el Casi TEC, nada les llevó. casi nada, mira, que aquí en Claro. el TEC a veces estos chicos, ¿verdad? No están habituados a este tipo de textos, ¿verdad? A ser una universidad ingenieril, evidentemente a veces no tienen conocimiento, les llevo yo el muro y después obviamente teníamos que hacer un foro y una reflexión. Y entonces la reflexión era el muro en la pared, ¿verdad? Para los que no conocen el muro de Pink Floyd, hay que despertarse, hay que ir a verlo y analizarlo, porque fue un aprendizaje de vida en el momento en que salió. Entonces comentamos del ser el muro en la pared y yo les decía, ustedes que están estudiando, lo están estudiando porque quieren o porque alguien más en sus vidas les dicen que quieren ser el muro en la pared. Entonces toda esa reflexión, ¿verdad? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué usted estudia ingeniería en tal? ¿Por qué está en esta? Yo sé, quieren el carro, quieren, ¿verdad? Toda la idea que manejamos de las ingenierías, de que usted sale graduado, por ejemplo, del TEC, consiguió un súper trabajo y al día siguiente es millonario como Rockefeller, ¿verdad? Nada más tergiversado que eso. Y me acuerdo una vez de un estudiante que me decía, bueno, profe, es que en realidad yo no quería estudiar ingeniería, yo como que quería estudiar en la UCR otra cosa. Y entonces viene todo el cuestionamiento, ¿y por qué? ¿Qué pasó ahí? De que en mi casa yo les decía que yo quería estudiar artes dramáticas y me decían que no, que cómo, que en qué iba a trabajar. Y le digo, pues bueno, pero es que al final el que se va a dedicar a eso es usted, no su familia. Entonces, mira qué interesante este vínculo, ¿verdad? Y este espacio comunicativo donde yo sencillamente le hago ese aporte. Y le digo, usted se ve trabajando en ingeniería, usted va a ser un ingeniero frustrado, con plata, pero frustrado. Y al final de cuentas, aunque la plata ayuda, no es la clave de la felicidad. Vieras que para hacerles el cuento corto y no aburrirlos, el chiquillo abandonó el tecnológico como a los 2, 3 días. Me acuerdo que de la novia llevaba también ese curso conmigo y fue la novia que me contó, profe, no vio que fulanito dejó el TEC. Y yo, ¿cómo que dejó el TEC, profe? Él salió con la cabeza así explotada de la clase con usted, de lo del muro. Y nada, dice que va para la UCR a estudiar artes dramáticas. Y de hecho después terminaron, porque como él se fue del tecnológico, terminó con la muchacha y al final me sentí un poco mal porque tal vez fui responsable, pero bueno, así es el amor. Y entonces ahí es donde yo te digo, a mí nadie me ha dicho que yo tengo que ver habilidad blanda en los cursos de comunicación. Nadie me lo ha dicho, pero sé que está ahí de una forma inherente. ¿Pero por qué lo sé, Caro? ¿Porque a mí me lo enseñaron en la U? No, yo lo sé porque el medio, el mundo y el aprendizaje me ha dicho que el estudiante y el profesional necesitan este insumo. Entonces, a partir de la experiencia, yo lo incluyo en los cursos. Bueno, y que también el curso de comunicación de todas maneras ya lo tiene como definitivamente ahí, más que un eje transversal, es casi que un eje temático, pero no definido en sí, sino que es algo que viene de la mano con otras situaciones. Entonces, al final,
Ahora, para volver a tu pregunta, Caro, la tarea de las universidades, sí, claro, o sea, definitivamente hay que hacer una revisión con los graduados también. Con los graduados, ojalá que ya tengan 1 o 2 años trabajando para poder hacer esa medición de cuáles son las falencias en ese aspecto de atributos y en ese aspecto de competencias, porque creo que nada ganamos haciéndolo cuando el joven está estudiando, porque vos estudiando hay muchas cosas que no sabes, sos ingenuo, no has salido al mundo laboral. Pero en el momento en que vos ya salís a esa selva, ¿verdad? Con estudiantes y todo esto, es donde te enfrentas a una realidad y te das cuenta que la universidad no te preparó. Pero entonces también volvemos a esta otra pregunta que surge. Bueno, y al no prepararme la universidad, ¿cuál es la tarea del docente? ¿Le echo la culpa a la universidad y con eso me quedé? ¿O qué tengo que hacer yo con respecto a eso? Usted tiene que gestionar también. Usted Ujú, tiene que llenar ese vacío. ujú, La ujú. universidad no te lo puede dar todo también. Entonces tampoco podemos venir a crucificar a las universidades que también tienen un reto y un desafío increíble en un mundo tan convulso como el que estamos. Tampoco podemos endosarles todo. Usted también tiene que buscar, bueno, muévase, así como usted busca videitos en YouTube para ver qué entrenamiento hace hoy, bueno, busque un poquito ahí sobre cómo le ayuda a manejo de grupo, a gestión del tiempo, adaptabilidad, flexibilidad, a ser un poco más empático. Vea, eso sí es muy difícil, nadie te enseña a ser empático. Ujú, Ahí sí por fuerza lo aprendes. Y ujú. aprendes de la vida cuando viene alguien y te cuenta un problema y de pronto vos no sabes cómo reaccionar o qué quiere la persona que yo le diga. Eso es extraño, nadie te forma para eso. Ahora, vos puedes ser muy sensible, pero empatía no es ponerme a llorar con la persona. Empatía es tratar de dirigir a la persona a un mejor control de la emoción en ese momento. ¿Ves? Y eso no, nadie te lo enseña, Carlos. O sea, qué difícil, ¿verdad? Ojalá hubiera una universidad de las emociones. Todo el mundo me recomienda la película Intensamente. Yo tengo que verla. Tal vez es que Ay, ocupamos una sí, universidad buenísima. basados en esa película. Me gusta ese Sí. ejemplo que acabas de poner de la película, precisamente ahorita que está, bueno, en este momento que estamos grabando, se acaba de estrenar la parte número 2, probablemente cuando salga Ah, al ¿ves? aire ya esté, tengo unos meses, Me han pero dicho. esa película es muy interesante precisamente porque de una manera muy lúdica, muy graciosa, nos hace ver cómo cada emoción tiene su función. ¿Ves? Y en el caso de la tristeza, que es como la que es la que se opone, la antagonista de felicidad, que es el Ujú. personaje principal, ¿verdad? El punto es que la tristeza también tenía su función. Y por más que Ah, la felicidad siempre trataba de hacerla a un lado, a este personaje de tristeza, dice, no, ujú. no, usted vaya para allá, es que me está obstaculizando todo lo que yo con mi gran positivismo y felicidad estoy logrando. Y no, después este personaje se da cuenta que la tristeza también es necesaria porque te lleva Ah, a un proceso de autorreflexión y de sí. empatía. Y se trata también de que, qué aprendes vos en esos momentos en los que te sentís mal. Ahí también hay un Ujú. aprendizaje. Te lleva a enfrentarte con varios Sí. pensamientos a los que tenés que hacerles frente, de dónde vienen, por qué me siento así. A ver, con esto que estábamos hablando sobre si se enseña o no se enseña, si debería ser un curso o no, las habilidades blandas, tenés razón, muy difícil hacer un curso de habilidades blandas específicamente, pero yo creo que Ujú. no hay que dejarnos como pensar que estos son aprendizajes inherentes o que van a pasar Ah, sí. transversalmente. Yo sí siento que hay que Ujú. tocarlos directamente Sí, claro. y decirle a los estudiantes, esto está aquí, este tema existe, tiene un trasfondo, es muy importante para que Claro. ellos busquen. Claro, la pandemia, que todavía no seguimos sacando la pandemia. Ah, eso es consecuencia de la pandemia. Y uno todavía sigue con esa canción. No, claro, todavía vivimos secuelas, ¿verdad? Dejó una sociedad muy convulsa nuevamente, ¿verdad? Con este término. Pero creo que también son historias que ya tenemos que ir dejando en el pasado y dejar de usarlas como el lugar seguro y el pretexto o la vieja confiable, ¿verdad? En Ajá. términos de los jóvenes, porque sí definitivamente tenemos que gestionarlo. Mira, yo ahorita estoy pensando que vos hablabas de la película Intensamente, que siempre viene el punto con todo esto, es que de ahí que tanto adulto actualmente, Caro, tenga la necesidad de trabajarse. Es decir, cuando vos ves que emocionalmente tenés falencias, cuando vos ves que desde tus emociones y todo esto hay como algún vacío, vos decís, ah, pucha, la de menos yo ocupo terapia, ¿verdad? Y entonces ahora más que nunca, todo lo que es la psicología y demás, mucha demanda, pero hay muchas personas que no se quieren trabajar emocionalmente, porque es más fácil quedarse donde estoy a empezar a escarbar por qué yo soy como soy, qué es lo que me está pasando. Yo le llamo escarbar la olla.
y que eso siempre es incómodo y siempre nos molesta, pero uno se da cuenta cada vez más con las poblaciones. Por ejemplo, yo me doy cuenta con población adolescente y con población ya preadulta, que son los muchachos universitarios, cómo hace falta incluir. Yo sé que estamos hablando de universitaria, pero voy a hacer nada más como esta cuñita también para lo que es la formación en secundaria. Hay que ver la gestión de la emoción. La sociedad hoy por hoy, ¿cómo soluciona los conflictos? Pues yo me peleo con mi vecino y lo agarro a balazos. Y así fue como solucioné el conflicto. Ahí nos tiene que tirar alarmas a todos, no solo a los vecinos, a todos. ¿Qué está pasando? Pero también es que cada vez los seres humanos tenemos menos herramientas para gestionar las emociones. Y ahí es precisamente también donde entra la solución de conflictos como una competencia y un atributo esencial que vos incluso desde la docencia lo tenés que manejar, pero al dedillo. Porque en las clases, en los cursos no se dan conflictos todo el tiempo. No, yo no quiero trabajar con fulanito, yo no quiero trabajar con sultanito. Es que menganito usó una parte, pero yo más bien la cambié porque no estaba bien. Siempre hay conflictos, siempre. Y vos no puedes obviarlos porque vos sos el administrador de tu clase. ¿Cómo lo solucionas? Vaya, hable con la directora. No, usted tiene que gestionar. Claro, y ese precisamente, esa competencia y ese atributo de la solución de conflicto, a esa también hay que entrarle fuertísimo, fuertísimo en todo lo que son cursos de formación, porque como estamos los seres humanos solucionando los conflictos, es lo que nos va a llevar precisamente de ahí a una involución, ¿verdad? A una sociedad en decadencia. Yo no puedo solucionar un conflicto baleando a mi vecino. ¿Qué le pasa? Que salen todas las historias. No es que ya tenían una rencilla de antes, no es que el papá dijo que tal cosa, como justificando cada bala que le puso a ese ser humano, ¿verdad? Todo lo que es la solución de conflictos, la gestión de emociones, creo que son los atributos, tal vez los dos esenciales, Caro, que las universidades tienen que voltear a ver qué tanto estamos cubriendo esto, de qué manera lo estamos haciendo y cómo le estamos dando estas herramientas a los futuros docentes. Es fundamental que el tema de las emociones, el tema de los sentimientos, el tema de la autorreflexión, de saber cómo funcionamos los seres humanos. Si yo soy una persona, yo lo veo así, si yo soy una persona que en mi día a día voy a trabajar en algo, en que me relacione mucho con las personas, muchos trabajos de relaciones de diferentes formas, desde servicio al cliente como una llamada, o servirle en un restaurante, o algo más delicado como ser un psicólogo o psicóloga, ser médico, ser educador, sean todos los trabajos, incluso la persona que cobra el peaje en la autopista, que es como lo más rápido, ¿verdad? El contacto más rápido, pienso yo, que se tiene con un cliente, ¿verdad? Está esa persona, a veces esa persona le dice, Sí. bueno, buen día, que le vaya bien, buen Que viaje, Dios lo que Dios acompañe la en el viaje y acompañe. uno, Es una interacción de 2 segundos y rápido y mecánico y esa persona ven a 1000 personas pasar rapidísimo y aún así se toman el tiempo de decirte que le vaya bien, Dios lo acompañe, muchas gracias, Dios lo bendiga o te hace un chiste, ¿verdad? Qué sí, diferencia, qué o sea, lindo. si hay posibilidades de una interacción tan pequeña, tener un poquito de agilidad emocional, ¿verdad? Qué interesante. Pero el punto es este, si no le decimos a nuestros estudiantes en la universidad o en la casa o en el colegio que están estos temas, que cuando Ujú. aprendemos a conocernos mejor y dialogar mejor con nuestras propias emociones o pensamientos, que muchas veces también están muy trastocados por la inseguridad que nos da el medio, por lo acelerado que vamos, por la pandemia, por la situación socioeconómica o familiar que yo tengo en la casa, podemos Claro. lidiar mucho mejor, podemos entender que lo que se hace un mundo, un volcán, un enredo acá en nuestra mente, cuando llegue afuera va a explotar y va a ser un desastre. Y tal vez Total. no era para tanto. Cuando uno ve estas situaciones, uno analiza desde la criticidad, ¿verdad? Porque eso también, el desarrollo del pensamiento crítico es otra habilidad, otra competencia muy importante que también tenemos que desarrollar. Vos, cuando ves este tipo de situaciones o conflictos, vos decís, ¿cómo pudo evitarse? ¿Cómo pudo evitarse? Y ahí es donde viene la reflexión y donde vos tenés que hacer un recuento, como de aquí para atrás, como una especie de regresión de cómo pudo evitarse esto. Nosotros en los cursos incluso podríamos ver estudios de caso, Ujú. podríamos partir de la simulación, la famosa simulación, donde los ponemos a ellos a que se enfrenten en ciertas situaciones, cómo gestiona, usted cómo reacciona, ¿verdad? Ante eso. Eso está muy bien.
Porque al final de cuentas también la vida, por supuesto, te va a dar espacios, pero si nosotros pensamos desde lo académico, cómo yo lo puedo ir introduciendo, puede ser a través de ejercicios como estos, o lo mismo también cada vez que el estudiante sea más el que hable. De eso también te iba a decir que yo creo que para nosotros poder potenciar más el tema de competencias socioafectivas o habilidades blandas, como vos le quieras llamar, nosotros tenemos que dejar también un poquito de lado los modelos tradicionales de educación, Exacto. en donde en este modelo, acuérdate que el protagonista es el profe y el profe llega y da su clase magistral y se fue. Ujú. Ahí entonces entramos en un error. También ahí tiene que haber un cambio en la visión del modelo pedagógico que estés empleando, porque no lo podemos lograr desde lo magistral. La habilidad blanda tiene que salir de métodos no tradicionales, ¿verdad? Métodos de aprendizaje, salirnos de ahí, y en donde el estudiante es el protagonista y tenemos que brindarle el papel que merece. Cuando el docente es el protagonista, el docente es el amo y el señor de la clase. Y es como que solo es un proceso unilateral. Vos vas con un plan de clase, pero los chiquillos te lo desarman en 2 toquecitos. Ahí es donde vos también, ¿verdad? Que hablan mucho de la gestión del tiempo, por supuesto, y cómo vos administras tus actividades a partir de todas las estrategias metodológicas. Ahí vos tenés que tomar una decisión. Y viene también de la mano con la habilidad y la competencia, con estos atributos. ¿Vale la pena hoy romper el planeamiento para brindar este espacio? Sí. Hay compañeros y compañeras docentes, esto se lo tienen que guardar ahí, escribírselo como una notita. Hay que salirse del planeamiento muchas veces para poder abarcar necesidades extracurriculares, pero súper importantes para los estudiantes, y ese probablemente sea el aporte mayor. Si vos querés seguir trabajándolo desde lo tradicional, te va a costar más. Yo no digo que sea imposible, pero te va a costar más. Y Sí. cuando digo romper lo tradicional, no es como que yo diga, ah, bueno, entonces les dejo una tarea, ellos investigan, entonces sí, jale a jugar. Tiene que haber un equilibrio de todo. Pero esto muchas veces solo la experiencia docente te lo va enseñando, ese estira y encoge, de cuándo lo puedo romper, cuándo no. Porque yo te decía también hace un ratito, Caro, que también los docentes hoy tenemos una misión muy importante porque tenemos que rendir cuentas a muchas personas. Por ejemplo, los profes del MEP. Si nosotros nos detenemos a conversar un poquito sobre los profes del MEP, que tienen en sus espaldas un programa que tienen que cumplir, que tienen que estar haciendo informes, que tienen que estar haciendo debidos procesos, que tienen que estar haciendo planeamientos cada 2, 3 meses, que tienen que estar entregando informes y entregando cuentas de todo lo que hacen. Decime vos en qué momento este docente puede dedicarse un poquito a salirse del planeamiento bajo toda esta presión y poder crear espacios para desarrollar estas competencias. Es Sí, muy sí, complejo. sí. Yo creo que cada docente, desde Sí. su personalidad, desde sus posibilidades, el Ujú. docente puede ser empático, puede ser una persona con mucha agilidad emocional, puede ser una persona carismática, puede llegar y tocar vidas e influir. A Ay, veces hay sí. profesores, sí, muy serios, muy callados, como dijimos ahora, pero igual tienen Ujú. una influencia muy importante en las estudiantes. La forma en que mira, el tono de su voz, los ejemplos Claro. que usa, el material que usa. Hay muchas formas, hay muchas maneras. No es que tenemos que ser mi simpatía, mi Así. paciente, mejores amigos de los estudiantes, regalitos No, todas las semanas. No, hay muchas maneras. Solo que hay que encontrar la propia. es que tampoco hay una receta. Yo no te puedo decir, ¿verdad? Que vengan y me digan, bueno, Carolina, usted que estuvo hablando en este podcast, entonces denos la solución y Ajá. denos la receta de cómo nosotros. No, no la tengo, ojalá la tuviera. ¿Cómo? ¿Cómo? Si estamos hablando de un rompimiento de paradigmas, estamos hablando de salirnos un poquito de lo tradicional y usted quiere que yo le dé una receta, de eso es como volver nuevamente al modelo tradicional, deme una receta, sí, bueno, vea, usted en una ollita va a echar 2 tazas de paciencia y ser docente es agotador. Quien diga que es que nosotros vivimos en las calles haciendo huelgas, que en la casa no hacemos nada y que tenemos como 4 meses de vacaciones, es porque evidentemente no está en contacto con la realidad de lo que es la docencia. Entonces también ahorita estaba pensando que un docente cansado también, cómo le cuesta gestionar también desde sus emociones y cómo le cuesta también crear estos espacios. De ahí también que sea tanto el desafío precisamente en este tema, porque un profe cansado, agotado y agobiado también por el trajín, y no solo esto, porque hay profesores que tienen más de un trabajo, por Claro. supuesto, porque la vida
incluso hasta esto, mira, hablamos de competencias socioafectivas y terminamos hablando hasta de la situación económica de Costa Rica, porque es que va de la mano, Está porque resulta relacionado. que, Ujú. claro, una situación caótica económicamente hablando, impuestos que cada vez nos pesan más, salarios que nos rinden menos, todo el costo de vida, donde vos como docente tienes que trabajar más, llenarte más de cursos y trabajar algunos hasta en 2, 3 colegios para poder cubrir, ¿verdad?, la carga, más si tenés responsabilidades familiares y demás. ¿En qué momento? Si ese pobre lo que está pensando es en no quedarse dormido en el trabajo número 2, porque ya viene del primero. Es muy difícil. Este aporte que nosotros hacemos hoy es una reflexión y tratamos de hacerlo también lo más realista posible, porque es lo mismo que te dije hace un ratito. Yo no puedo venir a darles una receta, sino más bien a reflexionar, y que creo que cada uno desde su realidad abrace esta información, ¿verdad?, que les hemos dado hoy, para ver cómo se lo dejan un poquito, cómo yo puedo aplicar esto en el salón de clase, y también desde la universidad ver qué aportes podemos, ¿verdad?, empezar a darles a estos nuevos docentes para ir rompiendo un poquito, pues todas estas situaciones que se están dando, ¿verdad?, actualmente. Un aspecto importante que estuve leyendo en varios artículos que encontré sobre educación superior con respecto a este tema, en muchos se Ujú, menciona que las empresas se fijan más en las competencias socioafectivas, en las capacidades, en las habilidades blandas de las y los ujú, trabajadores, más que en el conocimiento duro, porque se dice el dominio disciplinar, digamos, el conocimiento se aprende fácilmente, digamos, es más ujú, fácil de aprender, pero que en cambio claro. las capacidades, tus puntos de vista son cosas que vos tenés muy arraigadas y que cuesta más corregirlas y cambiarlas. Entonces, que las empresas se están enfocando mucho en este tema de las habilidades blandas. Ahora, bueno, no todo el mundo trabaja en una empresa y cuando hablamos de trabajos, no solo existen las empresas y no solo No. existe el mercado y es cierto, es importante para las empresas o para los trabajos que sepamos comunicarnos, la puntualidad, Ujú. pero hagámoslo no solamente por lo que las empresas quieren de nosotros o de Ajá, nuestros sino estudiantes, por una necesidad también. por una Ujú. necesidad de seres humanos, porque Sí, tampoco claro. vamos a ponernos siempre al servicio solamente de lo que el mercado requiere, ¿verdad? O sea, está muy Ujú. importante que nos formemos más en competencias de todo tipo, Sí, pero sí, hagámoslo por nuestra vida, hagámoslo por nuestra claro. especialización, porque al final de cuentas, sí, el trabajo es sumamente importante, pero no solo nos Ujú. dedicamos a trabajar, tenemos ¿No? familias, tenemos pareja, tenemos amigos, personas con las que compartimos porque somos voluntarios en una organización, Ujú. somos compañeras, razones más allá de lo empresarial, de lo económico, por lo cual desarrollar habilidades blandas. Sí, nosotros no podemos verlo todo desde la medida capitalista, ¿verdad? Vos tocas ahí Eh, algo muy importante. O Ese era mi sea, punto. Gracias por aterrizarlo. Es sí, que no sí, supe sí. cómo aterrizarlo. No todo puede ser medido desde el punto de vista capitalista. Siempre recuerdo mucho, aquí en el tecnológico nosotros tenemos la oficina de vinculación con la empresa y yo trabajé con ellos un tiempo y me acuerdo que me decía una señora, ¿usted sabía que a los graduados del TEC los contratan por lo que saben, pero los despiden por cómo son? Y desde ahí yo comencé a hablar o comencé a indagar un poquito más esto de la habilidad blanda. Y claro, o sea, yo no estoy diciendo que esto sea único ni que son todos los muchachos que están acá, pero aquí hay muchas personas que son tan introvertidas, tan herméticas, cero comunicación. Y esto a nivel laboral, mira, fatal, fatal. Yo sé que el trabajo colaborativo, cuando uno les dice, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, aquí los chiquillos hacen caras, si pueden, ¿verdad? Patalean, yo quiero hacerlo solo, pero al nivel laboral siempre vas a seguir trabajando de forma colaborativa, por más que estés en un cubículo. Y ahora cuando vos decís de aprendizaje de vida, sí, claro, algo te tiene que quedar y vos también tenés que ver que vos en una empresa tenés que rendir y tenés que rendir no solo desde el conocimiento duro, tenés que rendir en muchas habilidades. Y ya en lo que es la vida, yo siempre también vacilo mucho a los muchachos de aquí del TEC y les digo que ellos tienen que saber bailar. El arte de ligar. Ajá, ajá, ajá. Decime vos, si Ujú. ahí no hay, ¿verdad? Autogestión de las emociones, si ahí no tenés autocontrol, flexibilidad, adaptabilidad, trabajo colaborativo, porque hasta el amigo te ayuda. Es decir, es que todo se junta, ¿verdad? También habilidades comunicativas, empoderamiento, liderazgo, ahí te las dije todas, en algo tan esencial
como el cortejo, si no usted se va a quedar soltero, soltera toda la vida. Y entonces ahora que vos decías esto del aprendizaje de la vida, algo tan simple como las relaciones interpersonales, obviamente hacemos mofa, pero es un tema muy serio porque vos en tu vida de pareja tenés que desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Esto que dicen, hay que ceder. Ah, sí, es que la comunicación es la clave. Sí, me estás hablando de competencias socioafectivas, me estás hablando de la habilidad blanda, claro. De ahí me estás hablando. Hasta en eso tenemos que ser profesionales. Esta generación de neosolteros, porque cada vez es más complejo las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Por el tema de la adaptabilidad. Esta competencia de la que también muchos teóricos mencionan como una habilidad y una competencia, cada vez la tenemos menos en espacios personales. Así que todo para decirte, Caro, que sí, la habilidad blanda sobrepasa esto de lo laboral, sobrepasa todo lo que es el capitalismo, porque nosotros también tenemos que verlo de relaciones interpersonales. Incluso ahora, yo lo pienso que ahora que cuando somos más viejillos, que uno hace también reflexiones del pasado, de su infancia, cosillas que uno quisiera decirle a los papás, ¿verdad? Que por culpa de ellos, ABCD, ahí tenés que gestionar mejor tus emociones y elegir también tus batallas, porque de pronto también entrar en temas emocionales con personas que ya de edad muy avanzada y que esto es un tema muy alejado tal vez de su conocimiento, pues tampoco, y eso también es gestión de la emoción, que Sí, vos sepas exacto. también con quién sí, con quién no. Carolina Gómez Montoya, docente en el Instituto Tecnológico de Cartago desde hace más de 15 años, docente y directora del Colegio Científico de Cartago. Te quiero agradecer muchísimo por este montón de Gracias. experiencias, de puntos de vista, por tocar esas fibras sensibles en todas las personas docentes que nos están escuchando. La idea es mejorar esta calidad de enseñanza, mejorar nuestra labor, porque tenemos a cargo una responsabilidad muy grande que son las y los profesionales que van a estar, las empresas, organizaciones, pero sobre todo personas que habitan en el presente este mundo. Desde que uno es pequeño como que le enseñan todo para futuro, es que cuando usted esté grande, es que la educación debería ser para el presente, para el momento, para que usted en este momento presente sea la mejor versión de usted posible y no sea esperar a que sea grande o a que se gradúe o a que trabaje, todo es a futuro, no. Si nosotros dejáramos de planear, pensar, aprender para el futuro y nos concentramos en ser buenas y buenos hoy, la vida sería otra totalmente. Muchísimas gracias, Caro, y al Ledún también por la invitación. En realidad para mí es un privilegio poder darle o devolverle un poquito de este conocimiento que uno ha adquirido a través de la experiencia, una experiencia que se ha logrado precisamente también por formación de la universidad, y pues a todos, ¿verdad? Que ojalá les deje muchos mensajes, pero creo que el principal, como vos lo decís, es que una tarea que tenemos todos como seres humanos para llevarnos mejor, aunque suene de una manera muy romántica, y tener una mejor sociedad, tenemos que gestionar mejor nuestras emociones, y eso es una habilidad, una competencia. Vos por ahí lo mencionabas y decías, tenemos que ser competentes emocionalmente. Creo que solo así las cosas van a comenzar a cambiar y vamos a tener una mejor perspectiva también de la sociedad en la que vivimos. Y a nivel de docencia también, a los compañeros docentes, pues que ojalá también se dejen un poquito de este conocimiento y que lo puedan aplicar en su diario vivir, no solo laboral, sino también personal. Y pues nuevamente también agradecerte a vos, Caro, porque muy bonita la experiencia y también muy interesante también todo lo que conversamos hoy. Dedum Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del Dedum.